Buenas tardes. En este caso voy a resumir y hablar un poco sobre este artículo, el artículo de Teresa Colomer, en el cual va a desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con la didáctica de la literatura, particularmente con lo que se conoce como el proyecto de lectura extensiva. Un proyecto de lectura extensiva básicamente es una propuesta de lectura, es decir, es el trabajo de planificación que hace un docente cuando proyecta los materiales que se van a leer, ¿sí? Los títulos, las obras que van a componer o que van a formar parte del itinerario de lectura con el cual se va a trabajar a lo largo del año, a lo largo de una etapa, a lo largo de un trimestre o a lo largo de un mes. Como nosotros ya sabemos y lo venimos repitiendo desde el principio del curso, el propósito de la enseñanza de la literatura en el nivel primario apunta o tiene el propósito fundamental de la formación de lectores, ¿sí? El horizonte del quehacer del docente y de la escuela con respecto a la literatura es formar lectores, continuar desarrollando y complejizando las trayectorias lectoras de los alumnos. Es por esto que en toda planificación del espacio curricular literatura, del espacio literatura, tiene que haber una propuesta de lectura que reúna diversas obras o distintas obras en función de un tópico, de un tema, de una temática. Es decir, el docente se toma el trabajo, ¿sí?, de proponer la lectura de distintas obras, pueden ser de distintos autores, distintos géneros, pero agruparlos porque además de un tema que reúne o convoca esas obras o las agrupa, hay como un propósito, el por qué leer esas obras. Bueno, esto se llama itinerario de lectura. Un itinerario, la palabra itinerario, bueno, tiene que ver con un recorrido, que es un término que se aplica normalmente cuando uno viaja, sale de viaje, ¿no? Por los lugares por donde va a ir, los lugares que va a recorrer. En ese sentido es aplicable, ¿sí?, al conjunto de obras que se deberán leer a lo largo del año, ¿sí? En todo itinerario hay un tópico, es decir, un tema que reúne o agrupa las obras que pueden ser, bueno, distintos, como por ejemplo cuentos de terror, versiones de Caperucita Roja, libros de Laura Devetach, novelas históricas, animales que hablen. Entonces, como ustedes pueden ver, si agrupamos, digamos, proponemos la lectura de una serie de obras, de cuentos que sean de terror, estaríamos agrupándolos de acuerdo al género. Narrativa de terror, cuentos de terror. Podríamos también proponer varias versiones, distintas versiones que hay del clásico Caperucita Roja. Se han escrito múltiples variantes, ¿no? Y acá ya tendríamos, bueno, versiones de una obra. Podríamos agrupar en nuestro proyecto de lectura libros de la escritora Laura Devetach, libros que escribió a lo largo de distintas etapas de su carrera como escritora, ¿sí? También podríamos agruparlo de acuerdo al género o subgénero de novelas históricas, o por ejemplo a un tipo de personaje, animales que hablan. Es decir, la temática, el tópico de los itinerarios puede ser diverso. En este artículo que compartí con ustedes en la plataforma Google Classroom,
la escritora, la profesora Teresa Colomer, habla de las ventajas y las desventajas de trabajar con itinerarios. Y justamente en el capítulo, en este artículo que es parte de un libro, ella va a proponer un trabajo sobre poesía, ¿sí? Que en este caso no nos interesa tanto profundizar, sino más bien nos vamos a detener en las primeras páginas cuando habla de las ventajas y las desventajas de trabajar con itinerarios de lectura, ¿sí? Que es sinónimo de proyectos de lectura extensiva. Es decir, hablar de itinerarios o de proyectos de lectura extensiva es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Ella dice que la primera ventaja es que los itinerarios o el trabajo con itinerarios posibilita el acceso directo de los estudiantes a los textos y permite prever una ampliación progresiva de su capacidad de lectura, desde textos más próximos a su experiencia literaria y a su vida, incluidas las referencias a la cultura de consumo. Es decir, el docente, al trabajar con una propuesta que él mismo proyecta en función de los estudiantes que tiene, puede trabajar con un itinerario que vaya desde obras que consumen, que están muy cerca del entorno cultural o del universo cultural de los estudiantes, y a partir de la lectura de esas obras, de trabajo con esas obras, llegar a autores o a obras literarias que estén más lejos del universo inmediato de los estudiantes. Es decir, puede comenzar con obras de consumo masivo, por ejemplo Harry Potter, ¿no? Y a partir colocar, digamos, a Harry Potter, por ejemplo, hacer una temática de itinerarios de obras de fantasía, colocar Harry Potter y luego otras obras que no estén tan cerca o que no sean tan conocidas como la saga Harry Potter, para aproximar a los estudiantes al género fantástico, al género maravilloso, fantástico sería, a partir de una lectura o de una propuesta, bueno, muy consumida. La segunda ventaja es que los itinerarios de lectura permiten situar a la obra literaria en un contexto de relaciones muy amplias en tiempo y en el espacio, de manera que ayuda a ver a la literatura como una forma cultural de diálogo y permanente, el diálogo permanente con la tradición y con las distintas literaturas nacionales. Es decir, podríamos, por ejemplo, pensar un itinerario donde la primera parada sea Harry Potter, luego hacer otra parada con un escritor argentino del género fantástico y comparar estas cuestiones, ¿no? Estas dos obras, por ejemplo. Bueno, esto permite justamente el trabajo con itinerarios, ¿no? Que podemos ir comparando autores, géneros, temáticas, etc. Otra de las ventajas que menciona la escritora es que el trabajo con itinerarios permite el uso de textos muy variados en el tipo de género, en su uso fragmentado o completo, en su valor canónico, etc. Lo cual redunda en la familiarización con todo tipo de géneros y una variedad de actividades. Claro, el trabajo con un itinerario que el mismo docente propone, bueno, nos permite abarcar una variedad infinita de posibilidades. Podemos ir leyendo fragmentos, podemos ir trabajando con obras completas, etcétera, etcétera. Pero este trabajo con itinerarios obviamente requiere que el docente sea un conocedor avesado, ¿no?, de lo que es la literatura para niños y niñas. Es decir, uno no, para hacer un itinerario, tiene que tener un conocimiento de los autores, las obras, los productos culturales y literarios, bueno, que forman parte de esta parte de la cultura.
Si bien me estoy refiriendo a algunas ideas de Teresa Colomer, estas ideas del trabajo con itinerarios, es decir, a partir de itinerarios o propuestas de lectura intensiva, es una idea que está en el diseño curricular, es una idea que organiza y se propone como gestión para la enseñanza de la literatura a nivel primario. En esta cita uno puede leer la importancia que tiene este trabajo, ¿no? En este diseño curricular se pretende recuperar para la literatura un espacio específico, autónomo y fundamental en el proceso de formación de los estudiantes. El objeto de enseñanza, en consecuencia, no lo constituirán los saberes acerca de la literatura como una suma de tipos y géneros textuales que hay que conocer y saber caracterizar, sino las prácticas de lectura y escritura literaria consideradas de la dimensión personal, como configuradoras de subjetividad e identidad y sociocultural. La selección de texto constituye un ingrediente fundamental en el proyecto educativo de formación del lector literario. Se trata de construir corpus de textos potentes en cuanto a sus posibilidades de desafiar los movimientos interpretativos de los lectores. En este sentido, se recomienda que la selección no esté guiada por los contenidos conceptuales que se deben desarrollar, por ejemplo, las características de la leyenda o las diferencias entre cuentos realistas, maravillosos, fantásticos, etc., sino por la variedad de experiencias de lectura que puedan propiciar. Esto no quiere decir que tales saberes deban ser dejados de lado, solo se trata de que sean considerados no como un fin en sí mismo, sino como aportes que, construidos y significados en la práctica de lecturas situadas, enriquezcan la interpretación de los textos y el horizonte cultural de los estudiantes. Es decir, en esta idea de formar lectores, se deja de lado, como ya lo he mencionado en otras clases, una didáctica que tomaba a la literatura o abordaba la literatura desde nociones o desde conceptos históricos, literarios, por supuesto, como las características de las leyendas y leer en función de eso, que puede ser una posibilidad, pero se pretende más bien que haya un trabajo de elaboración o propuesta de lectura que tienda con otros criterios, que apunte a trabajar con obras potentes, que más que el ejemplo de una característica, por ejemplo, encontrar una novela que tiene o una leyenda que tiene todas las características de género de leyenda, quizá no signifique que esa leyenda tenga o genere movimientos interpretativos interesantes, es decir, que sea un buen producto literario o que tenga una buena construcción artística en tanto producto artístico, ¿no? La idea es justamente que el docente sea capaz, a través de su formación y su constante recorrido de lectura, sea capaz de elegir aquellas obras que posibilitan un trabajo de interpretación verdaderamente importante y rico. Es decir, que el docente sea capaz de trabajar con obras literarias que cuenten con estas características que hemos estado tratando de estudiar de manera teórica, es decir, que tengan un sentido connotativo, que tengan un lenguaje o registro literario autorreferencial, pero al mismo tiempo potente, que tenga un componente semántico, sonoro, es decir, que sean obras literarias y obras artísticas realmente valorables y valoradas, y no se queden en productos estandarizados o quizás no tan elaborados. Bien, ese es entonces el tema de la clase de hoy, justamente el concepto de proyecto de lectura extensiva o itinerarios
de lectura o el trabajo a partir de itinerarios de lectura. Recuerden entonces que este sería un nuevo concepto de didáctica de la literatura. Durante la primera etapa ya estuvimos viendo algunos, estuvimos viendo de qué se trataba la animación a la lectura, la promoción de la lectura, y ahora estaríamos ahondando en esta cuestión del proyecto de lectura extensiva. Es decir, son conceptos que tienen que ver con cómo trabajar la literatura en el aula del nivel primario. Estas ideas, recuerden, están en este artículo de María Teresa Colomer, ¿sí? Como verán, tiene mi marca personal, ¿sí? Enseñanza de la literatura y proyectos de trabajo. Si leen las primeras páginas, se van a encontrar con los conceptos que les enumero y les resumo en este video. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.